Muy buenos días, hermanos. Es lindo poder saludarnos, aunque sea por este medio, pudiendo compartir algunas palabritas en esta mañana de domingo. Estamos transitando el segundo domingo de estas actividades virtuales y hemos querido poder reservar un tiempo y estar juntos, como lo hemos hecho el domingo pasado. Más luego seguramente vamos a tener el mensaje que nos toca para este día domingo, según el programa que habíamos desarrollado. Estamos atravesando, como decíamos, este segundo domingo de actividades virtuales, y cuando uno se pone a ver los medios en los cuales nos estamos desarrollando, que son los medios masivos de comunicación a través de Internet, sin ninguna duda los que pertenecemos a una iglesia podemos ver que lo que más se está utilizando es el hashtag Somos Iglesia desde casa. Y sin ninguna duda seguimos siendo la misma iglesia que somos, no reuniéndonos en el templo, no en el salón, porque no lo podemos hacer, no sabemos hasta cuándo va a poder ser así, pero seguimos siendo iglesia y seguimos siendo hermanos en Cristo y seguimos pudiéndonos enganchar, digamos, en las redes y poder tener también estos pensamientos. Y queríamos no dejar de tener un tiempo de adoración en esta mañana de domingo, para que podamos contemplar un poquito también la persona de nuestro Señor. Y estaba pensando en la semana y estaba mirando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Si ustedes tienen su Biblia a mano, vamos a poder buscar este texto para leer y pensar un poquito en algún aspecto de nuestro Señor Jesucristo que tal vez no hacemos mucho hincapié, que es el tiempo de su niñez. Un tiempo donde la Biblia no habla tanto, pero que podemos percibir muchas cosas en ese tiempo también. Así que si vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52, vamos a leer el texto. Dice así el evangelista: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Decíamos recién, muy poco sabemos acerca del tiempo de la niñez de Jesús, pero mucho también podríamos llegar a intuir de lo que fue su crecimiento. Su desarrollo fue la de un niño normal, en una pequeña aldea en Nazaret, donde su padre desarrollaba las actividades como carpintero. Un aprendizaje continuo es el que pudo tener él, viendo todo lo que pasaba aquí en la tierra y adquiriendo un conocimiento que no era infinito, sino que a medida que pasaba el tiempo lo iba también incorporando. Todo lo que él vivía formaba parte de su aprendizaje. De niño aprendió de sus padres la Shemá. La Shemá era el credo judío que se le enseñaba a los niños de muy pequeños para que ellos puedan memorizar
salmos muy fáciles y que los pudieran tener en su corazón. Pero también respetaría otras tradiciones que respetaban todos los niños. La tradición de la mezusa. La mezusa era, antes de pasar por el dintel de la puerta de su casa, él leería un pequeño pergamino con la cita de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, tocando con su mano el dintel de la puerta en señal de reverencia. Todas estas costumbres las tendría el pueblo de Israel y él también participaría de ellos. Todo alrededor de su vida le enseñaría tradición, religión, costumbres. Él aprendería desde muy pequeño lo que eran las fiestas solemnes, lo que sería la fiesta de las semanas, la fiesta de la Pascua, pero llegaría también la edad de los 6 años, cuando él sería llevado al rabí de la sinagoga de Nazaret para poder conocer, como todos los niños, el Pentateuco y poder aprender acerca de la palabra de Dios. Podríamos aseverar que la niñez de Jesús fue una niñez feliz, una niñez sencilla y simple, antes que la conciencia del dolor y del pecado le pudieran invadir su entendimiento. Ahora, fue avanzando su edad, y nos dice la palabra que llegó a los 12 años de edad. Y vemos que este es el único relato que hay de su preadolescencia. De allí en adelante no conocemos bien qué fue lo que sucedió hasta los 30 años de edad. La Biblia hace un silencio, no se escucha absolutamente más nada del Señor, pero sí hace hincapié en los 12 años. A los 12 años de edad, en el pueblo de Israel, los niños dejaban de ser niños para convertirse en varones, lo que hoy se celebra como el Bar Mitzvah en la religión judía, y eran considerados a partir de los 12 años hijos de la ley. A partir de ese momento eran incluidos activamente en todos los servicios religiosos que se practicaban y, como decíamos, marcaba el fin de una edad, marcaba el fin de la niñez. Ahora, nuestro Señor Jesucristo estaba con 12 años y estaba experimentando él, en carne propia, lo que había oído de sus padres, lo que había oído de sus amigos. Poder asistir con gran expectativa a un lugar preciado para él, poder asistir al templo, poder ir a Jerusalén, dirigirse desde Nazaret hasta Jerusalén, hasta la casa de Dios. Y me imagino el tiempo de la Pascua. Me imagino cómo él fue caminando con toda la caravana que se dirigía directamente desde su pueblito y subían directamente a Jerusalén para participar de la Pascua. Y me imagino la expectativa. Y me imagino todos juntos caminando, y cuanto más se acercaban ellos a la ciudad sagrada, más se les escuchaba cantar. Sí, porque cantaban. Aquellos peregrinos que iban llegando a Jerusalén cantaban la canción del peregrino. ¿Cuál era la canción del peregrino? Eran los Salmos 122 y Salmos 125. Eso era lo que ellos iban cantando cuando se acercaban a Jerusalén, exclamando a viva voz el Salmo 122, versículo 1, donde decían: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así cantaban. Y me imagino al Señor cantando esta canción, cantando este salmo por primera vez, con esa gran expectativa de poder llegar al templo, a ese lugar preciado que tenían. Y se nos cuenta que la tradición decía que en el tiempo de la Pascua establecía que los grandes maestros de la ley, los grandes doctores de la ley, pudiesen compartir con el pueblo enseñanzas populares, enseñanzas sencillas que podían contar. Y así fue como Jesús, después de la Pascua, pudo recorrer las instalaciones del templo y encuentra un lugar particular que es la terraza. Y podemos ver que el Señor se asienta en la terraza donde estaban los grandes doctores de la ley. Y podemos ver al Señor compartiendo las Escrituras con los grandes doctores de la ley, con el renombrado Gilel o el renombrado maestro Shammai, o seguramente hasta con el mismo Gamaliel, un maestro de un tal Saulo de Tarso. Todos ellos maravillándose por las preguntas y respuestas que hacía un niño, no cualquier niño,
un niño especial, que podían disertar directamente con ellos y que podían escucharlo maravillados de la forma que hablaba. Sin embargo, se nos dice que sus padres estaban preocupados por él, obviamente, y lo salieron a buscar, lo buscaron por la caravana, lo buscaron por los conocidos, por los parientes, no lo encontraron. Y cuando volvieron a Jerusalén, le encontraron en el templo directamente. Claro, hubo tal vez un poco de disgusto sobre los padres, pero el Señor le da una respuesta iluminativa y le dice: mamá, papá, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Necesito estar en estos negocios. Dice la palabra de Dios que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Tal vez muchas de estas cosas fueron compartidas por María al escritor de este Evangelio, el Evangelio según San Lucas. Pero Lucas no nos contó en este Evangelio qué fue lo que el Señor pudo hablar con estos doctores de la ley o qué fue lo que pudo responderles directamente. Esto quedó encerrado, tal vez entre María, su madre, y tal vez en el escritor Lucas también. Seguramente esa Pascua que el Señor vivió, esa primer Pascua que el Señor vivió en Jerusalén, marcaría un tiempo de inflexión para él. Porque tal vez en ese momento percibió lo que sería estar cerca del templo. Un templo que en el momento donde él entregaría su vida en la cruz del Calvario, un templo en aquel momento cuando el Señor expiraría su espíritu y le podría decir al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra de Dios que habiendo dicho esto, el Señor murió, expiró en la cruz del Calvario. En ese momento, el velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se dividiría en dos, de arriba hacia abajo, y quedaría descubierto directamente el lugar santísimo. Tal vez el Señor pudo percibir algo de esto estando en ese momento. Miren, hermanos, no sabemos nosotros cuánto tiempo más vamos a estar a la distancia. No sabemos cómo van a ser los sucesos que van a seguir ocurriendo en el mundo, ni cuáles van a ser las normas por las cuales vamos a poder volver a congregarnos al solo nombre del Señor Jesucristo. Pero esta mañana me gustaría que vos y yo nos pudiésemos unir juntos a los cantos del peregrino, aquellos peregrinos que, como decíamos recién, subían a Jerusalén cantando el Salmo 122, con la esperanza de que pronto podamos estar diciendo, muy pronto, más pronto que tarde: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, que tengamos un bendecido domingo, que el Señor nos bendiga y que sigamos orando los unos por los otros en este tiempo que nos toca vivir. Que el Señor les bendiga. Amén.